Seguimos en esta sexta edición de la Semana Internacional de la Ciencia, el Arte y el Deporte, organizada por el Polo Educativo Dante Holters Cieda. Qué orgullo nos da tener presente acá a un conferencista, a un congresista como Sebastián Blasco, psicólogo, licenciado en Psicología y en alto rendimiento deportivo, profesor universitario, académico, ha realizado un sinfín de investigaciones que tienen que ver con el fútbol infantil, ha trabajado en Racing Club, en selecciones argentinas, ha representado a nuestro país siendo parte del cuerpo técnico de seleccionados, por ejemplo, como el Sub-17. Nos llena de orgullo que hoy nos visite y entre todos, entre lo que nos venga a comentar, entre las preguntas que ustedes pueden hacer en el chat, que después acá vamos a consultar con algunos directivos de colegios que nos visitaron, poder de andar y mejorar y ver de qué se trata cuando hablamos de creatividad y cómo ser creativos en las adversidades, cómo realmente podemos trascender nuestro ser a través de la creatividad, de repensarnos, de innovarnos y de ser aún mejores personas, no solamente para uno, sino también para todos los que nos rodean. Así que bueno, Sebastián, un placer enorme que nos visites, pero enorme, enorme. Te quiero agradecer en nombre de todo el Polo Educativo y creo que también el agradecimiento es de todos los que nos están viendo en vivo. Casi 1000 personas en vivo de todas las comunidades del mundo, como vos bien veías recién. Estamos muy orgullosos de que nos visites. Buen día. Buen día, Mariano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Muchísimas gracias. Realmente estamos muy agradecidos y orgullosos que nos visite. Así que bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con Sebastián. Es un placer enorme tenerlo acá presente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? En primer lugar, destacar que para mí es un placer estar aquí, formando parte de esta experiencia, esta jornada que vamos a compartir conjuntamente, en la cual en este breve ratito vamos a tratar de indagar algunos aspectos para ver de qué forma podríamos llegar a ser más creativos en momentos de adversidad, ¿no? Lógicamente, seguramente en algunos puntos de esta charla haremos una especial mención a esta situación que todos estamos atravesando comunidad, que tiene que ver con este confinamiento, con esta cuarentena, a través de este padecimiento del COVID. Así que si están de acuerdo y les parece, vamos a iniciar esta charla que está titulada ¿Cómo ser creativos ante la adversidad? Muy bien. Bueno, sé que hay personas que están en otros países, pero seguramente todos ustedes podrían llegar a distinguir a algunos de los jugadores que están aquí presentes, ¿sí? Bueno, lógicamente, y el más nuevito de aquí es Messi, seguramente pueden reconocer a Maradona, Batistuta, algunos pocos tal vez a Kempes y seguramente casi ninguno de ustedes a Di Stéfano, pero fue uno de los principales jugadores argentinos que Argentina exportó al mundo hace algunos tiempos atrás, ¿no? Entonces, en primer lugar quisiera empezar a trabajar a partir de esta lámina donde vamos a poder presenciar jugadores de fútbol que Argentina ha brindado al mundo. Parecería ser que durante mucho tiempo bastaba con el conocimiento intuitivo para poder destacarse en el mundo del deporte. Sin embargo, con el correr de los años vamos viendo cómo diferentes países que aparentemente tienen menor envergadura técnica han podido suplir este déficit técnico-intuitivo a través de investigación, de ciencia. En primer lugar, entonces, vamos a destacar la importancia de la ciencia en el mundo del deporte. Ahora, ustedes podrían decirme, Argentina en el último tiempo no ha tenido tanto rendimiento deportivo, y es verdad, nos está costando futbolísticamente, y tampoco tenemos grandes, ¿sí?, proezas o jugadores de fútbol en el resto del mundo. Parecería ser entonces que ya no basta con el conocimiento técnico para poder destacarnos. Tenemos tal vez demasiada poca ciencia y seguramente también poca conciencia. Seguramente uno de los motivos por los cuales podríamos dar cuenta de este conocimiento técnico que Argentina tenía estaba denominado a partir del mundo, que yo denomino el mundo justamente de lo que son los potreros, la cultura del potrero. Aquí en Argentina prevalecían espacios lúdicos, canchitas de fútbol, por doquier, en cualquier lugar donde había un poquito de metros disponibles, se instalaba allí un potrero, ese lugar donde predominaban las gambetas, las rabonas, las sonrisas, el divertimento, el espacio lúdico. Y lamentablemente hoy es menos frecuente encontrarnos con estos espacios, ya que nos ha invadido un paradigma de la presión. Vamos a ver entonces aquí un primer concepto que es muy importante, que es que la presión siempre, y cuando digo siempre es siempre, es inversamente proporcional al logro. La presión nunca favorece el rendimiento, sino que va justamente en menosprecio de él. Entre presión y motivación hay una línea muy finita que divide ambos conceptos.
uno de los desafíos de esta charla es ver cómo podemos convertir una instancia de adversidad y depresión en el entusiasmo vital que me impulse para poder lograr lo que yo me propongo. Cómo poder convertir la presión en motivación. Entonces vamos a ver cómo podríamos llegar a hacer para poder restaurar esta cultura del potrero donde predomine la creatividad. Y aquí doy pie entonces para poder comenzar a hablar de la creatividad. Ustedes podrían llevar esta charla al lugar que ustedes quieran. Yo justamente voy a llevarla al lugar del deporte, pero puede ser útil para el mundo de la educación, de la empresa, lo que ustedes quieran. Fíjense qué interesante esta investigación que está allí postulada por Creative Mind, que nos marca lo siguiente. Según estudios neurocientíficos, hasta los 5 años de edad utilizamos aproximadamente un 80% del cerebro que está vinculado a la creatividad. El mismo estudio, a partir de los 12 años, arroja resultados totalmente diferentes. Disminuye drásticamente un 2%. La pregunta que de aquí se deduce, que ustedes lógicamente podrían ir pensando, es ¿qué nos pasó entre los 5 años y los 12 años que ha mermado un 78% la capacidad de creatividad? ¿Qué nos pudo haber pasado? Posiblemente muchos de ustedes podrían llegar a decir el colegio, podría ser, es una posibilidad. Otros podrían llegar a decir los padres, el sistema educativo, la sociedad. Es verdad, muy posiblemente todas esas respuestas tengan algún lugar de verdad. Ahora, podríamos resumirla con una palabra o con 2 palabritas que en realidad tiene que ver con el miedo al miedo. Lo que coarta la capacidad de asumirme creativo tiene que ver con el miedo que me da el tener miedo. Porque el miedo, en realidad, es una emoción básica universal. Para poder recibirte de psicólogo te piden 50 finales y también ver una película. Si no viste Intensamente, no te dan el título de psicólogo prácticamente. Allí en esa película vamos a dar cuenta cómo las 5 emociones básicas universales tienen una función específica para el ser humano. Y el miedo tiene una función. ¿Cuál es la función del miedo? El resguardo. Cuando yo tengo miedo, me resguardo. El problema es el miedo que me da el tener miedo, que me paraliza. Entonces vamos a tomar conciencia que muchas veces lo que impide poder ser creativo tiene que ver con el miedo a equivocarme, con ese miedo que me da el tener miedo que me paraliza. Y aquí vamos a volver un poquito para atrás. Sebastián, estás hablando de creatividad, pero no nos dijiste qué es la creatividad. Ok, bien, vamos a intentar definir entonces qué es la creatividad. Muchas veces escuchamos, está muy de moda, por lo menos aquí en Sudamérica, el concepto de creatividad, de innovación, como esa posibilidad del ser humano de hacer algo diferente, de hacer algo distinto. Aquí en esta charla, por lo menos, la intención es trabajar la creatividad como sinónimo de autenticidad. Yo soy creativo en la medida que soy auténtico. Yo soy creativo en la medida que soy espontáneo. Y fíjense qué curioso que tanto la creatividad como la espontaneidad son características fundamentales para poder llegar a ese estado tan ansiado en el mundo del deporte, que es el estado de flow, ese fluir en el cual el máximo rendimiento se suele dar allí. Ya vamos a hablar dentro de un ratito del flow, pero volviendo entonces a esta definición básica, vamos a trabajar sobre la creatividad como ese sinónimo de manifestación de autenticidad, de espontaneidad, de entusiasmo hacia adelante. Eso va a ser para nosotros la creatividad. Simplemente es una visión, no es la única ni la verdadera, sino simplemente es una visión. Bien, la intención ahora es trabajar sobre 4 conceptos básicos que nos intentarían dar algunas posibles respuestas para salir de esta problemática de la presión, para poder corrernos de este paradigma que nos coarta y poder ser más fluidos y espontáneos. Fíjense qué curioso que muy posiblemente todos tengamos nuestro imaginario a la persona creativa como una persona medio hippie, que anda con ropas estridentes y holgadas, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. La creatividad parte de este primer punto, que es muy importante. ¿Es el más importante? No, pero es muy importante porque es el primero. Sin este punto no podríamos avanzar en esta cadena que vamos a ver a continuación. Y el primer punto para poder comenzar a hablar de creatividad tiene que ver con la mecanización. El primer punto para poder ser creativos, para poder ser espontáneos, para poder ser fluidos, tiene que ver directamente con mecanizar, automatizar, ¿sí? Hay un psicólogo deportivo de la delegación de Estados Unidos, Dan Gould, que desarrolló un estudio en Carolina del Norte en el año 2004 aproximadamente, que intentó replicar medallistas olímpicos para ver justamente su patrón común denominador en torno a su personalidad. El estudio era muy sencillo. Agarró a todos los medallistas olímpicos de Estados Unidos, intentó estudiarlos en cuanto a su personalidad para ver si hay algún patrón común denominador
en torno a su personalidad y poder replicar más medallistas a futuro. Encontré un montón de conclusiones, pero básicamente quisiera compartirles aquí 3 que son fundamentales y una está totalmente vinculada con este primer punto que tiene que ver con mecanizar. En primer lugar, lo que encontró es que detrás de esos deportistas destacados existía una familia facilitadora. Fíjense la importancia que tiene la familia para el desempeño del deportista, o mejor dicho, de la persona, ¿no? Una familia que pueda acompañar, que pueda sostener, pero que no proyecte ni invada con sus expectativas el quehacer de ese jugador. La familia, esa distancia óptima que es tan difícil de encontrar en la vida y en los vínculos particularmente. El segundo punto que Dan Gould encontró en su investigación tiene que ver con una predominancia de pensamientos positivos. Los atletas de élite, los destacados, en su diálogo interno piensan en positivo. Todos tenemos en este momento un diálogo interno. Posiblemente ustedes allí en sus casas estén pensando qué interesante esta charla de Sebastián o qué aburrida esta charla de Sebastián, pero tienen un diálogo interno en su conciencia. Los mejores deportistas piensan en positivo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y ahora bien, y directamente relacionado con este punto de mecanizar, lo que encontró allí este investigador es que para poder tener talento se necesitan 10.000 horas de entrenamiento. El talento se adquiere a través de ¿qué? De mecanización. Y esto no es otra cosa que entrenamiento. Si yo quiero tener talento en la música, tengo que partir justamente del entrenamiento en las piezas musicales. No puedo ser creativo en el fútbol si no tengo previamente internalizada la destreza básica de un pase. De aquí se deduce la importancia de la técnica. Hay una persona que para mí es muy importante, Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Seguramente muchos de ustedes conozcan la historia. Ese avión de jugadores de rugby uruguayos que iban a hacer una gira a Chile. En el medio de la cordillera de los Andes, el avión choca contra la cordillera, parte del fuselaje empieza a desplegarse por un valle, el Valle de las Lágrimas, se detiene y sobreviven aproximadamente, inicialmente, unas 30 personas. Allí, un chico de 18, 19 años, con tan solo un año de estudio en medicina, logra, trabajando en equipo con otros tantos, sobrevivir. Y él, a partir de esa experiencia que padece y que afronta, saca muchas conclusiones, pero una está vinculada también con este punto. Él dice que todo sueño inicia con una expectativa, con una meta, con un ideal. En un segundo momento, una parte técnica para poder conseguir ese ideal. Y por último, dice que el último metro es pasión, es agresividad sana. Pero fíjense la importancia también que le da a esta parte, que tiene que ver con la técnica pura. Y aquí se deduce entonces la importancia de entrenar, de dedicarse, de estudiar, de poder mecanizar aquello en lo cual yo quiero ser creativo. La creatividad parte entonces de la mecanización y de los límites. Ahora bien, me quedo en este punto, mecanizo. ¿Puedo ser espontáneo, auténtico y creativo? No, necesito un pasito más. Entonces vamos a avanzar en un segundo paso, que para mí es el más importante de todos y en el cual esta cuarentena nos trae mucho que tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, y digo aquí de nuevo entonces, bienvenida a cuarentena. Tal vez en el mundo del deporte, y por qué no, en el mundo en general, porque el deporte no es otra cosa que la manifestación con mayor visibilidad de rasgos culturales, veníamos viviendo en forma muy vertiginosa, muy rápida, y tal vez con demasiada soberbia y omnipotencia, ¿no? Y de repente un bichito casi imperceptible para el ojo humano puso en jaque nuestros niveles de omnipotencia, nuestros niveles de soberbia, y nos conectó con la vulnerabilidad. Y eso está buenísimo si podemos darle un sentido y podemos trabajar justamente en pos de ello, ¿no? La vulnerabilidad. Solamente soy creativo en la medida que acepto mi vulnerabilidad, que corro mi nivel de omnipotencia, que corro mi nivel de soberbia y tomo conciencia que soy un ser humano y los humanos nos equivocamos. Fíjense qué curioso, si ustedes ven jugar al mejor jugador del mundo en tenis, ya sea Federer, Nadal, Djokovic o el que ustedes quieran, van a tomar conciencia que se equivocan igual que cualquier otro. No es que Federer no se equivoca. ¿Por qué entonces es Federer? Porque sabe que se va a equivocar. Lo que convierte a Federer en el mejor jugador del mundo es la conciencia de que se va a equivocar. Es la aceptación de su vulnerabilidad. Entonces, cuando se equivoca, ¿qué le sucede? Nada. Continúa como si nada hubiese pasado. Nosotros muchas veces, sin tener la expertise que posee Federer, sin poseer su técnica ni su entrenamiento, pretendemos no equivocarnos y cuando nos equivocamos nos quedamos instalados en ese error.
La diferencia entre un buen deportista y un gran deportista no pasa por no equivocarse, sino cómo nos sobreponemos a la equivocación. Ese es el desafío. A veces, en los vínculos, en nuestras tareas, en nuestro trabajo, pretendemos no equivocarnos y gastamos mucha energía en evitar algo que es inevitable. Es como intentar tapar el sol con la mano, es imposible. Invirtamos esa energía en trabajar para poder salir del error, para poder aprender del error y tomarlo parte de un proceso de aprendizaje. Ese es el desafío más grande. Y la creatividad entonces, esa espontaneidad, parte cuando yo asumo que me voy a equivocar. Yo hoy por hoy entro a una cancha de fútbol sabiendo que seguramente 4 o 5 pases erre. Por supuesto que voy a intentar que no me equivoque, pero van a estar esos errores. Entonces trabajo para ver cómo me puedo resilientemente sobreponer a eso, ¿no? Y aquí esta cuarentena entonces nos conectó con esto, y a veces escucho a padres que me dicen, mis hijos están mal. Digo, está buenísimo que estén mal. A veces estar mal está bien. A veces estar mal está bien. El problema está cuando estamos demasiado mal. Pero estar mal en situaciones anormales, es lógico dar respuestas anormales. Permitámonos lidiar con esta tristeza que a veces nos produce el no poder hacer algo que yo quiero. Vuelvo a la peli Intensamente, esta peli tan importante que habla de muchas cuestiones psicológicas. Si ustedes la han visto, que seguramente sí, van a tomar conciencia allí que Riley, la protagonista, puede sobreponerse a su crisis vital, que es la adolescencia, y a la crisis accidental, que es la mudanza, gracias a una emoción básica. En primer lugar, pensaríamos en la alegría. No. Riley puede sobreponerse a esas crisis que padece gracias al contacto con la tristeza. La tristeza también tiene una función. ¿Cuál es la función? El repliegue sobre sí mismo. La capacidad de poder escuchar a la voz de mi conciencia. Dejar de hacer tanto para comenzar a hacer. Y eso es mucho más difícil. A veces nos cuesta. Hasta inclusive decimos que estamos aburridos. Bienvenido aburrimiento. El aburrimiento también es uno de los motores principales de la creatividad. Entonces, la vulnerabilidad va a ser el trabajo más importante que tenemos por delante para poder ser creativos. El aceptar que me puedo llegar a equivocar. Insisto, acá hay investigaciones que nos marcan esto que decimos desde el lado más científico y nos muestran que las personas que son muy exigentes, muy idealistas y perfeccionistas, a diferencia de lo que solemos creer, tienen menos probabilidades de cumplir con las metas que se proponen. ¿Por qué? Porque tantas veces, por temor a tener que lidiar con la posibilidad de la frustración frente a el no alcanzar el ideal que se proponen, ni siquiera lo intentan. Y son personas que viven pensando y proyectando, idealizando, pero no se animan a dar ese paso. En cambio, las personas que están dispuestas a equivocarse en ese proceso de aprendizaje, muchas veces consiguen lo que se proponen. No tengamos entonces miedo al miedo que nos da el saber que nos podemos llegar a equivocar, porque eso va a estar. Hace poquito leía un libro muy interesante, si les gusta la temática se los recomiendo, se llama Creatividad, Sociedad Anónima, donde ese libro narra un poco desde las entrañas mismas de Pixar cómo desarrollaron sus grandes películas animadas, sobre todo la primera de ellas que fue Toy Story. Y vamos a tomar conciencia allí que cada vez que una persona llevaba una idea a esa mesa de trabajo para poder pensar en la película Toy Story, que fue una película icónica a nivel mundial, muchas veces tenían un primer guión que era un borrador, que lo depuraban y lo trabajaban para que en un segundo intento sea un poquito mejor, para que en un tercer intento sea un poco mejor, y así lo trabajaban hasta 14 veces. Ahora, si hubiesen tenido miedo al miedo, seguramente ni siquiera no hubiesen llevado ese primer borrador. Animémonos y tomemos conciencia que el error es parte de un proceso de aprendizaje y no es una demostración de incapacidad. Cuando yo me equivoco, no estoy demostrando incapacidad, estoy demostrando que estoy inmerso en un proceso de aprendizaje. Seguramente muchos de ustedes sepan andar en bicicleta sin rueditas, imagino que sí. Ahora bien, les pregunto, ¿quiénes de ustedes nunca se ha caído en esa instancia de aprendizaje? Seguramente todos me dirán que se han caído. Y es lógico, y era esperado, y a nadie le parecía normal. Entonces, ¿por qué nos parece raro cuando nos equivocamos en el mundo del deporte, en el colegio, en el trabajo, en la universidad? Deberíamos empezar a gestar entornos educativos para que el error sea parte de un proceso y no condenarlo permanentemente. Lamentablemente en el mundo del deporte, que es el mundo que más conozco, permanentemente estamos hostigando el error y no lo tomamos como parte de un proceso. Este es un poco entonces el desafío que se nos presenta por delante. Hace poco tuve la oportunidad de poder estar en Reino Unido investigando un poco las ciencias del deporte y allí tomé conciencia, y vuelvo al inicio de esta charla, cómo investigan absolutamente todo.
fisiológicamente, químicamente, psicológicamente, neurocientíficamente, nutricionalmente, tienen laboratorios de research y de investigación para todo, tienen ciencia, pero también no han descuidado la conciencia. Allí los mejores del mundo, que investigan absolutamente todo, le dan un lugar muy importante al espacio lúdico, al divertimento. Los entrenamientos de las grandes ligas del mundo, de los grandes equipos del mundo, están diseñados desde el espacio lúdico, no desde la competencia. Entonces, un poco intentemos replicar lo mejor que tienen otros países para asimilarlo y tomemos conciencia entonces que este paradigma de la presión que coarta creatividad no hace otra cosa que disminuir la capacidad que tengo, mi potencialidad, y eso es en desmedro de la persona. Vamos a volver sobre algunos de estos conceptos, pero quisiera entonces redondear la importancia de tomar conciencia de mi limitación. Mientras tomo conciencia de esto, más me voy a permitir desplegar mi potencial. Mecanizar, vulnerabilidad. Vamos con un tercer punto que tiene que ver con el vacío. Otra vez, bienvenida a cuarentena, ¿sí? Veníamos en una cultura del hacer constante, éramos grandes hacedores. Salíamos del colegio y nos íbamos a inglés particular, salíamos de inglés particular y nos íbamos a deporte, salíamos del deporte y nos íbamos a arte, salíamos de arte y nos íbamos a lo de un amigo, y llegábamos a nuestras casas a las 10 de la noche y ¿en qué momento pudiste disfrutar de tu adolescencia? Estamos cansados de esa cultura del hacer constante. Y de repente, otra vez, lo imprevisto, lo imprevisible, porque la vida es una constante cita ciegas, nunca sabemos lo que nos va a tocar, ocurre instancias de no saber qué hacer. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Bueno, un poco es lógico y entendible que los niveles de motivación decaigan, y a todos nos ha pasado. Fuimos transitando la cuarentena de diversas formas, seguramente en un primer momento con mayor activación y motivación, y ahora nos está costando conectarnos a las clases, encender nuestras cámaras, empezar a pensar en proyectos. Estamos muy cansados y está bien que estemos cansados. También hay estudios que nos muestran y nos marcan que el Zoom nos satura hasta 5 veces más psíquica y físicamente que la presencialidad, ¿no? Porque no es normal que nos estemos viendo enfrente de la pantallita con un iconito a nosotros mismos. Y en esa decodificación que tiene que hacer el cerebro, se fatiga hasta 5 veces más, ¿sí? Simplemente un dato para que entendamos que los niveles de motivación están por debajo y es lógico que sea de esa forma. Ahora, este tiempo de vacío, este tiempo de no hacer, también es una oportunidad para poder conectarnos con nuestro ser. Y a partir de esta conexión con el ser, empezar a tomar conciencia que soy valioso independientemente de lo que yo hago, ¿sí? Muchas veces en el deporte la identidad se forja a partir del hacer. Yo soy jugador de fútbol. En estos 7, 8 meses que hemos transitado de cuarentena, que no han podido realizar la acción futbolística, como la identidad estaba puesta en el hacer, las sensaciones que no eran nada ni nadie, entonces nos invade un vacío existencial. La propuesta de este vacío es diferente. Tengamos vacío para tener un momento de escuchar a la voz de la conciencia, de escuchar esas preguntas existenciales tan importantes: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Y a partir de esta escucha, de la toma de conciencia, puedo tener mayor claridad de lo que quiero buscar en mi vida, ¿no? Entonces, corrernos de este hacer constante para permitirnos ser, y para eso necesitamos tiempo de vacío. Para poder llenarme de sentido necesito estar vacío muchas veces. La creatividad parte del vacío. Seguramente les ha pasado que las mejores ideas las han tenido antes de ducharse, antes de irse a dormir, tal vez manejando. En las instancias de vacío se genera muchas veces el conocimiento auténtico, real y espontáneo. Mecanizar, vulnerabilidad como punto más importante, y también instancias de vacío en nuestra vida. Por último, y como cuarto punto, tiene que ver con la búsqueda de nueva información. Si hago lo mismo de siempre, el resultado va a ser el mismo. No lo digo yo, lo dijo Einstein, ¿sí? Si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Y para poder hacer cosas diferentes, tengo que animarme a poder ser agresivo. Necesitamos en nuestra existencia agresividad. Agresividad no es violencia, ¿eh? Violencia es romper cosas sin sentido. Agresividad tiene que ver con el entusiasmo vital. La cuarentena se nos presenta como muy dificultosa porque es antinatural. Lo natural en el hombre es salir de sí mismo al encuentro de un otro, tener una cierta sana tensión y una cierta cuota mínima de estrés que me apele a salir de mí mismo y darme en el afuera. Y ahora que el afuera muchas veces está impedido, nos sentimos angustiados y eso es lógico. Necesitamos entonces ser agresivos y tomar conciencia, y esto lo dice Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, que solamente me realizo internamente como persona, solamente me siento bien conmigo mismo
como consecuencia directa de la trascendencia. ¿Qué es trascenderme? Es salir de mí mismo al encuentro de un otro, de un proyecto, de algo que está por fuera de mí. El sentido de mi vida lo descubro adentro, pero lo realizo en el afuera. Y para esa realización necesito ser agresivo, necesito ser entusiasta. Como decía Roberto Canessa, el último metro es pasión. Yo les diría que es pasión o es agresividad, pero necesitamos tener justamente ese entusiasmo vital para poder buscar las cosas que quiero para mi existencia. Con estos 4 puntos me parece que podría ser un buen disparador para intentar recuperar ese 78% de creatividad que hemos perdido, tomando conciencia que nos vamos a equivocar, amigarnos con el error, no tener miedo a la equivocación, al contrario, verlo como un aliado, también mecanizando, no descuidando la parte técnica, la dedicación, el entrenamiento, el estudio, va a ser muy importante, dándome espacios de vacío, de escucha de conciencia, de dejar de hacer para hacer, y también siendo agresivo en lo que yo quiero buscar. Es un poco entonces la intención para cómo poder en entornos de adversidad ser creativo. Ahora bien, por último quisiera cerrar con 3 experiencias, una personal y otras 2 que son del mundo del deporte, que le darían un sentido mucho más grande a todo lo que estuvimos mencionando. Antes de eso tengo una teoría muy chiquitita y creo que está buena para que tengamos en cuenta. Durante mucho tiempo, la forma en la cual concebíamos el trabajo para poder mejorar dentro de un área tenía que ver con poder anclar este eje vertical. Si yo quería mejorar en torno al fútbol, lo que iba a hacer es tener más entrenamientos de este mundo futbolístico. De esta forma, lo que estoy realizando es justamente perfeccionando y profundizando este eje vertical. Ahora, por suerte, tomamos conciencia que la forma de poder sostener el eje vertical es trabajando sobre un eje horizontal. Por esto lo denomino la teoría de la T. El hacer diversos cursos o tener diversos tipos de intereses superficiales pero amplios que le den sostén a ese eje vertical. Y fíjense aquí lo que ha pasado en la cuarentena, tiene que ver lógicamente con esto, ¿no? Tal vez nos vimos impedidos de poder hacer deporte, pero fue un momento muy interesante para poder cultivar otras áreas de mi existencia que son muy importantes. Y se puso de moda el pan con masa madre. Y se puso de moda otro tipo de actividad como puede llegar a ser el mindfulness, el yoga, o lo que fuese que sea. Eso es trabajar sobre el eje horizontal y está buenísimo porque corremos la identidad del eje vertical. Creo que aquí los colegios, y sé que aquí hay muchas personas del mundo educativo, tienen la gran oportunidad de poder jerarquizar como merece tanto al arte como al deporte, que son 2 áreas que han salvado a los chicos en este momento, ¿no? Creo que es un gran momento y aquí uno de los lemas interesantes de esta jornada que estamos compartiendo tiene que ver con el arte y el deporte, que son los 2 conceptos que creo, me parece desde mi óptica, nos han salvado en esta situación de cuarentena. Bien, ahora sí entonces pasamos a esta experiencia. Aquí les quiero contar una experiencia personal para que vean de qué forma, ¿sí?, encarné algunas de las cosas que les fui diciendo en esta charla, en este encuentro. Yo tenía más o menos 16 años, tal vez un poquito menos de la edad que muchos de ustedes tengan, y tenía un sueño muy profundo, que era ser jugador de fútbol profesional. Realmente no era tan bueno en el fútbol, pero jugaba al fútbol en Ferro, y un día con el colegio Marianista, en el barrio de Caballito, nos presentaron la oportunidad de jugar una copa bastante emblemática, que es la Copa Coca-Cola, ¿no? Y allí fuimos nosotros detrás de ese sueño, y esa copa nos presentaba como gran premio y gran recompensa la posibilidad de poder jugar un mundial en México, el Estadio Azteca, representando a Argentina contra otros países. Imagínense para un joven de 16 años lo que implicaba la posibilidad de jugar un mundial en México, el Estadio Azteca, mítico, era un sueño absoluto. Teníamos un gran equipo, fuimos superando diferentes instancias y llegamos a la final, la instancia decisiva. Me acuerdo que habíamos concentrado allí, en el predio de AFA en Ezeiza, cobertura de Olé, Teis Sport, periodistas, espectadores, una gran presión en torno a ese partido. A los 20 minutos íbamos ganando 2-0, ya mi cabeza estaba pensando en México, y faltaban tan solo 5 minutos cuando nos hacen el 2-1, y en la última pelota del partido, una pelota perdida, nos hacen el 2-2. Vamos a penales. Me toca patear el último penal, apoyo la pelota, y lo primero que se cruzó por mi cabeza es, yo no me puedo equivocar, yo no puedo errar, porque yo sentía que lo que yo valí internamente estaba atravesado por el resultado de ese penal. Lógicamente podrán de alguna forma anticipar el final de esta historia y darán conciencia que ese penal lo erré 2-3 metros por arriba del travesaño. Lo digo medio en chiste, medio en verdad, de alguna forma hoy soy psicólogo deportivo para resarcir ese trauma interno de haber errado ese penal decisivo. Y lógicamente la reacción a partir de allí fueron 2-3, ¿no? En primer lugar,
cada vez que me iba de viaje y tenía que ir al aeropuerto, que está muy cerquita de este predio, no podía mirar al predio. Durante varios años no podía mirar allí porque de alguna forma era confrontarme con mi error, con mi falencia, con mi limitación. En segundo lugar, me volví un tanto teórico de los penales y empecé a investigar todo lo que había en cuanto a bibliografía relacionada a los penales. Y tomé conciencia de una publicación interesante de una escuela de economía de Londres que nos marca que el segundo equipo que patea tiene un 21% menos de probabilidades de ganar el encuentro. O sea que a partir de este momento tengamos conciencia que cada vez que vemos un partido que se define por penales, ese sorteo inicial que se realiza está marcando en un 20% quién va a ganar ese encuentro. ¿Por qué el segundo pateador tiene menos probabilidades de ganar el encuentro? Por la presión que lleva en sus espaldas, que determina si va a meter o no va a meter. Y el otro concepto lo encontré en un libro muy interesante, se llama El principio de la presión, que narra que existen pateadores C y existen pateadores J. Hay algunos pateadores que con el torso de su cuerpo dibujan una C, es una patada premeditada, planificada, curva, y otros jugadores que tienen un estilo más bien J, que es más lineal, más agresivo, hacia adelante. Si a una C le ponemos presión, vamos a ver que se encierra en sí misma y se convierte en una O. En cambio, la J en instancias de presión no se modifica, no se altera. En ese momento de mi vida fui un pateador C. Tenía miedo. Era una patada planificada que tenía miedo a equivocarse. Y hay una gran diferencia entre los equipos que están motivados para ganar y los equipos que están motivados por no perder. Yo estuve motivado por no perder. No veía la equivocación como parte posible de mi existencia. Entonces terminé perdiendo. En cambio, esos equipos que están motivados para ganar, que son Jotas, no se alteran en instancias de presión. Este penal, que de alguna forma atravesó mi existencia, que de alguna forma también puede ser favorecedor de la carrera que elegí, hoy por hoy, visto a la distancia, fue una de las mejores cosas que me pasó en mi vida. El saber que me puedo equivocar y que nada se altera y que las cosas continúan, y a partir de ese momento tomar conciencia que ya no tengo una mochila en mis espaldas que me presiona, que disminuye mi espontaneidad, sino que estoy dispuesto a patear hacia adelante al estilo J, ¿no? Y creo que esto es algo muy valioso que tengamos presente en nuestras vidas. Saquémonos la mochila de la presión, pongámonos unos botines de entusiasmo y motivación para patear los penales de nuestra vida. Dos fotos que van a ser bastante gráficas en torno a este discurso que intentamos promulgar desde acá, este paradigma que intentamos traer. Esta es una foto interesante, esta es la selección de fútbol de Inglaterra. Allí este equipo de fútbol están jugando con unicornios inflables en instancias y momentos previos a disputar la semifinal de la Copa del Mundo. Fíjense, previo a disputar un mundial de fútbol en una instancia de semifinal, no están concentrando ofuscados, sino que se están divirtiendo en la pileta jugando con unicornios. Y me parece muy gráfico en torno a lo que intentamos decir. La creatividad parte desde esta conciencia de disfrute, desde este aspecto lúdico. Y para tomar más conciencia de este paradigma, por último, algo que descubrí hace muy poquito y que quiero compartir con todos ustedes, que es el modelo de Noruega. Fíjense, en Noruega se dieron cuenta que en Estados Unidos el 80% de los deportistas a los 15 años dejan el deporte. Fuerte la estadística, ¿eh? El 80% de los deportistas en Estados Unidos a los 15 años abandonan el deporte. ¿Por qué? Burnout, cabeza quemada. No quieren saber más nada con el paradigma de la presión. ¿El paradigma de la presión puede traer rendimiento deportivo? Por supuesto que sí, pero con un costo personal muy grande. Y lo vemos con grandes deportistas de la historia, el caso de Andrea Agassi, por ejemplo. Andrea Agassi, que fue ex tenista número 1 del mundo, tomó conciencia cuando era un pequeño que iba a ser el mejor del mundo en algún momento. ¿Por qué? Dijo, porque es casi improbable que un chico que entrena desde los 2 años, 4 horas o 5 horas por día y devuelve más de 3.000 pelotitas por día no se convierta en el número 1. Ahora, ¿saben qué es lo que más odia Agassi en su vida? Jugar al tenis. Ustedes podrían refutarme y decirme, Sebastián, si no hubiese recibido ese entrenamiento, ¿se hubiese convertido en el mejor del mundo? No lo sé, probablemente no, pero me parece que esa no es la pregunta correcta. Porque lo que él pagó para ser el número 1 es su propia felicidad, su vida, ¿no? Entonces, este paradigma de la presión puede traer rendimiento, pero muchas veces el costo es muy grande y tiene que ver con la persona. En cambio, en Noruega tomaron conciencia de este dato y dijeron, ok, vamos a hacer algo diferente. Vamos a trabajar desde un paradigma del disfrute, de la integración, de la conexión, de la conciencia y del aspecto lúdico. Y a partir de hace unos años atrás, Noruega empezó a trabajar de esta forma. Hasta los 15 años en Noruega
independientemente del deporte que hagas, la edad que tengas, el nivel que tengas en ese deporte, solamente jugás y no competís. Y hoy por hoy, para que vean que no solamente es un discurso que puede sonar lindo, Noruega es el país con más medallistas del mundo per cápita a nivel mundial. O sea que el mejor país con mejor rendimiento, paradójicamente, se basa en un modelo que es no competitivo, en un modelo que está atravesado por la conexión con uno mismo, por el disfrute, por el modelo que tiene que ver justamente con la persona. Entonces, resumiendo un poco y agradeciendo su atención, la intención de la charla es tomar conciencia que trabajando en pos de la persona, que una persona más integrada, que una persona más conectada, que una persona que disfruta más, va a ser una persona que puede rendir mejor con menor costo personal. Ese es entonces nuestro desafío. Esto que parece extraordinario, en realidad es algo del sentido común. ¿Por qué estamos tan atravesados por esta frase no pain, no gain? Sin dolor no hay rendimiento. En realidad es todo lo contrario. Una persona que disfruta también puede rendir con menor costo personal. Muchas gracias. Sebastián, qué lección nos has dado. Realmente nos has dejado a todos sin hablar. Te voy a hacer algunas preguntas que toda la audiencia en vivo recién estuvo escribiendo y tratando de consultar. Te hago una preguntita muy sencilla, porque vos hablaste de miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción básica universal y como todas las emociones tiene una función. Como habíamos anticipado en la charla, la emoción o la función básica del miedo tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Ahora, el miedo al miedo que me paraliza me coarta y en ese coartarme impido ese despliegue, ¿no? Cuando yo pateé ese penal, yo tenía miedo de equivocarme. Y ese miedo en mi diálogo interno lo que favoreció es que yo me termine equivocando. ¿Por qué? Porque la presión me invadió. Y la presión es un concepto del mundo de la física. Tiene que ver con una fuerza externa sobre un objeto que lo hace más pequeño y que disminuye la capacidad de potencialidad, ¿no? Entonces el miedo lo tendremos que poder convertir muchas veces en entusiasmo, la ansiedad en entusiasmo. Y de esa forma, el aceptar lidiar con pequeñas cuotas mínimas de estrés, ¿no? La vida se trata entonces de un cierto estrés, de unas ciertas tensiones. Si queremos equilibrio y no queremos estrés, no lo vamos a encontrar en la vida humana por lo menos. Tenemos entonces que aceptar, muchas veces transitar emociones que pueden ser aparentemente desagradables, pero que tienen una función para nosotros, ¿no? Diste una palabra, y esa palabra fue una de las preguntas que nuestra audiencia nos hizo llegar. ¿Cómo lidiar con la frustración? Bien. Un poquito la contestaste recién. Sí. Pero en base a la frustración, ¿cómo de ahondar ese camino? Bueno, ahí tenemos un trabajo interesante que es de aceptación, ¿no? A ver, yo creo que como en otras épocas el tabú estaba instalado en la sexualidad, hoy por hoy el tabú cultural está instalado en la tristeza. Yo lo denomino el síndrome del ascensor. Nos subimos a un ascensor, estamos con un vecino tal vez en ese ascensor y le preguntamos ¿cómo estás? Bien, bien. Si un día nos llega a decir que está mal, no sabemos qué hacer. Nos queremos tirar del ascensor inmediatamente, nos ponemos incómodos, empezamos a transpirar. No sabemos lidiar con la tristeza, ni la ajena ni la propia. Y creo que es interesante entonces que aceptemos muchas veces el transitar emociones que son aparentemente desagradables, como puede llegar a ser el miedo, como puede llegar a ser la tristeza, como puede llegar a ser la frustración. Y en esa aceptación hay algunas etapas, ¿no? Kubler-Ross, una autora, nos menciona ciertas etapas para aceptar algo que implica un cierto duelo. Y lógicamente muchas veces en esa aceptación hay que transitar, bajar expectativas, bajar ideales, ¿eh? A veces lo vamos a negar al principio, después nos vamos a enojar, después nos vamos a poner tristes hasta que lo puedo llegar a aceptar. Bien, otra pregunta del chat, de nuestros amigos, de nuestros oyentes y videntes también de todo este gran espectáculo que es la Semana Internacional. ¿Es sano o es algo que genera conformismo el aceptar errores fácilmente? Es absolutamente sano, ¿no? Justo venía escuchando un podcast sobre creatividad en el cual mencionaban un poco este desarrollo creativo de Pixar en sus películas y marcaban esto, ¿no? Qué sano que es que aceptemos las equivocaciones y los errores. Decían, ¿hasta qué punto, hasta qué límite? Bueno, ahí tomaban conciencia que si el proyecto no evolucionaba después de un tiempo, un año, 2 años, desechaban el proyecto y pensaban uno nuevo. Pero es muy importante que demos tiempos. Cada vez que trabajamos con personas, que interactuamos en vínculos, tenemos que asumir que el proceso de creatividad lleva un tiempo. Y en ese tiempo van a aparecer los errores y van a aparecer los conflictos. Muchas veces las personas intentamos evitar los conflictos, ¿no? Y en realidad el conflicto es inherente al ser humano. Institucionalmente, vincularmente, van a aparecer los conflictos.
Entonces, un poco el desafío es cómo podemos afrontar esos conflictos, ¿no? No intentar que no estén, sino justamente una vez que están, afrontarlos. Y los equipos de trabajo se conforman como tales muchas veces luego de atravesar conflictos y habiéndolos afrontados adecuadamente, ¿no? Bien, otra pregunta de nuestros casi 1000 participantes en el chat en vivo que hemos tenido recién. ¿Cómo un entrenador logra motivar continuamente a jóvenes a la práctica deportiva? O sea, ¿hay algo, una receta, o tiene que ver con cada una de las personas? ¿Qué nos podés opinar de esto? Bueno, personalmente y particularmente no creo mucho en las recetas, por más que soy cocinero. Ahora bien, igualmente creo que sí hay ciertas características que podrían ayudar a que los jóvenes estén más motivados, ¿no? Hoy, por suerte, ha cambiado mucho el paradigma del liderazgo, sobre todo de entrenadores. Hay una serie muy interesante, se las recomiendo a todos, se llama Manual de Juego. Varios entrenadores de diferentes deportes de alguna forma nos marcan su tendencia de liderazgo. Y vamos a ver allí cómo en esta serie, hoy día el liderazgo tiene que ver con la capacidad inspiracional, ¿no? O sea, liderar no tiene que ver con algo jerárquico, impuesto, sino tiene que ver con una habilidad para poder inspirar. ¿A partir de qué? Cuando yo demuestro mi entusiasmo vital, mi proyecto de vida hacia adelante, eso se contagia y se palpa, porque lo auténtico se contagia y se palpa. Y a partir de eso yo puedo tomar ese modelo para poder inspirar en mí esa búsqueda del máximo despliegue de mi potencialidad. Entonces, un entrenador debería tomar conciencia, primero que no todo depende de lo que él haga, ¿no? Porque estamos muy atravesados por esto de, bueno, yo te propongo algo y esto lo tengo que intentar y si no lo intento tiene que ver con un fracaso mío. No todo lo que yo haga depende absolutamente de mí. Y segundo, tiene que ver con la capacidad de inspirar. ¿Cómo inspiro? Demostrando mi proyecto vital, mi agresividad, mi sentido en la vida, ¿no? De esa forma, muy posiblemente, se apropien los jóvenes de este modelo y lo tomen como parte inspiracional. Bien, y la última consulta, casi personal esta, y de mi equipo de trabajo que obviamente comanda el licenciado Freddy Botá. ¿La creatividad en uno incide mucho en poder lograr la belleza en uno mismo y a través de eso poder ser una mejor persona? Absolutamente. Recordemos que la creatividad, desde este paradigma que estuvimos comentando, no es otra cosa que la autenticidad, ¿no? Y en la medida que yo tomo conciencia de quién soy, quién puedo llegar a ser y qué tengo dentro de mí, cuál es la belleza interior, muy posiblemente pueda desplegar esa espontaneidad, esa creatividad, esa fluidez. Hay un autor, Mihaly Csikszentmihalyi, húngaro, quien desarrolló todo el trabajo de flow en la década de los 90, que habla que el principal elemento que tengo que tener para poder ser fluido y espontáneo tiene que ver con la paz interior. Si yo tengo paz interior, si estoy de alguna forma exento de esas preocupaciones del cerebro más del neocórtex lógico racional, voy a poder emanar espontáneamente, auténticamente y de esa forma ser fluido. Muchísimas gracias, Sebastián. En vivo, Sebastián Blasco, realmente enriquecedor para crecer, para poder ser creativos. Y en esta Semana Internacional, todos, nosotros, ustedes, encontrar la belleza que hay en cada uno de nosotros, de vosotros, pero realmente juntos, en encuentro, en comunidad. Mil gracias, te daré un abrazo enorme, sabés lo que te aprecio y lo que te admiro. Muchas gracias. Así que bueno, mil gracias, Sebastián, te agradezco mucho. Muchas gracias. Seguimos con esta edición de la 6ª Semana Internacional de la Ciencia, el Arte y el Deporte. Algo realmente trascendente, la creatividad, para tenerla en cuenta. Sí, tratar de encontrar a través de ella la belleza que habita en nosotros.